Echadas Pa'lante. Bienvenidos a un capítulo más de Echadas Pa'lante, el programa en el que las mujeres berracas, inspiradoras, que luchan por sus sueños y logran hacerlos realidad, son las protagonistas. Nuestra invitada de hoy se llama Claudia Quintero. Claudia es una mujer que no deja a nadie indiferente, primero por su historia personal, una historia dura, con episodios de violencia, exilio y desplazamiento. Y segundo, por su gran sonrisa, que es un testimonio fehaciente de su capacidad de resiliencia. Claudia Quintero es una activista por el derecho que tenemos las mujeres a no ser comercializadas ni vendidas como objetos. Es una luchadora contra el delito de la trata de personas. Les presento a Claudia Quintero. Mucha gente me dice, si tú no te hubieras revelado, tú tuvieras hoy una vida cómoda, porque yo ya tenía mi proyecto, yo trabajaba y todo allí. Por eso cuando se habla de Claudia Quintero se habla de fortaleza, templanza y liderazgo. Yo nací en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, en un hogar humilde de una mujer que toda su vida trabajó limpiando casas y que trabajó mucho para que nosotros pudiéramos estudiar. En el año 99 mi papá se fue a La Gabarra, que es un municipio del norte de Santander, y estando allí sucede la masacre a La Gabarra que realizaron los paramilitares en el año 99 y pensamos que él había estado entre las víctimas porque eran cientos y cientos de víctimas y como a los 2 meses él volvió a la casa y ahí fue donde yo dije, ¿qué está pasando en este país? O sea, tienes 17 años, tu papá te dice que hay una masacre donde están descuartizando gente, donde a él casi lo asesinan y a los pocos meses estos mismos paramilitares que ingresaron en La Gabarra ingresaron en la ciudad donde yo vivía. En Cúcuta. En Cúcuta, la incursión paramilitar y tu vida cambia de un momento a otro. La familia de Claudia vivía en un barrio a las afueras de Cúcuta. Allí se instaló este grupo al margen de la ley y en cuestión de días la cotidianidad de los vecinos se vio completamente afectada. ¿Cómo cambió la vida en el barrio cuando llegaron los paramilitares? Totalmente. Empezamos a ver que empezaron a matar chicos, empezaron a matar al que fumaba marihuana, que empezaron a matar que al gay. Empezaron a ponernos leyes de las horas a las cuales teníamos que entrar a la casa. Empezaron a cobrarnos la seguridad, teníamos que pagar la seguridad. ¿Una vacuna? Sí, teníamos que pagar. Entonces ya era como ellos eran la ley. La gente empezó a buscarlos para solucionar sus problemas. El contexto de la ciudad cambia y tanto hombres como niños y jóvenes ven alteradas sus costumbres. ¿Se metían con las mujeres? Totalmente. Ahí fue mi problema porque yo era pues una lideresa, siempre he sido lideresa y trabajaba con niñas. Cuando empiezo a ver que en sus motocicletas ellos están llevando las niñas de 12, 13, 14 años, entonces empiezo a decir, hombre, estas niñas estaban en mi proyecto y ahora las veo con ellos en sus motos y ya no vienen a nuestras reuniones. Sí. Inclusive uno de los hermanos de Claudia tuvo que sufrir en carne propia el asedio de estas personas. Tenía que participar en torneos de fútbol para salvar su vida. El día que él ya no quiso ir, lo fueron a buscar a la casa con una pistola y no es que usted va al partido, no es que no si es una quiere petición. Ir. Exacto. Y es que las niñas también eran objeto de los abusos de estas personas. Bueno, ya el hecho de ser como la mujer de una persona que tiene motos, que tenía dinero, drogas, alcohol. Poder. Realmente pues para ellas ya era como, wow, esto es fuera de lo común. Y obvio que es una forma de cooptar a las niñas, ¿no? Las agresiones a las mujeres también se hicieron frecuentes en la zona. Lo más triste y doloroso fue la muerte de 2 de estas chicas. Y una de ellas la encontramos asesinada con la carita destrozada por ácido. Entonces fueron de verdad cosas que me marcaron muchísimo. Claudia cree que el hecho de haberse enfrentado a este grupo en un momento clave de su vida fue el que determinó su desplazamiento. También está segura de que gracias a ese desplazamiento pudo sacar la fortaleza y la tenacidad que tenía dentro para trabajar por los demás. Ellos hacen una reunión, incluso con la comunidad, donde ellos van manifestando las personas que van a asesinar.
Y había una persona en esa reunión, amiga de mi mamá de la iglesia, porque mi mamá iba a una iglesia, y esa señora se fue corriendo hasta donde mi mamá y le dijo, mire, por favor, salve a su hija que la van a matar. Ese mismo día, Claudia sale de su casa con algo de dinero, con su hija de 3 años de edad, y toma un bus intermunicipal con rumbo a Bogotá. Sin embargo, antes de salir se da cuenta de que estas personas ya habían ingresado a su hogar para buscarla. Fue una cosa como, ahora que lo recuerdo como una película, o sea, yo solo quería salir corriendo, como que uno corre y las piernas no andan, y uno quiere correr, y bueno, llegué al terminal y era ese miedo, ¿no? Y agarré el bus. Cuando eso me acuerdo que habían esos celulares viejos, Sí. que no tenía el chip, Sí. y me empezaron a llamar ellos. Entonces yo contestaba, me decían que tenía que presentarme en Puerto Santander porque necesitaban hablar conmigo. Y yo me acuerdo y decía, bueno, en esta época le hubiera sacado el chip. No, tocó agarrar el celular, bajé el vidrio y lo boté. Llegó a Bogotá. No sabía a dónde ir y menos en dónde acceder a los servicios del Estado. Dormí en la calle como 3 noches. Sí. Porque no tenía dónde estar, o sea, es una realidad, no tenía dónde estar. Viví con mujeres en situación de prostitución, sufrí diferentes violencias, tuve que pasar por situaciones muy duras para que mi familia pudiera tener, para poder sostener a mi hija. Días después, su familia también llega a la ciudad y en medio de todos los inconvenientes, Claudia realiza diferentes oficios para sobrevivir. Me parece que es muy fuerte y ha utilizado esos problemas para combatir a los mismos que nos hirieron en el pasado y ayudando a otras personas a salir adelante. Ella es muy protectora con toda la familia, estemos donde estemos, ella es muy protectora, está pendiente cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo vamos a salir adelante, ¿sí? Y fueron todas las situaciones extremas a las que estuvo expuesta después de su desplazamiento las que la motivaron a trabajar por los demás, por los derechos humanos y la construcción de paz. Cuando regresemos, conocerán qué pasó con Claudia cuando llegó a Bogotá huyendo de la violencia que grupos paramilitares instalaron en su tierra natal. La capital del país se convirtió en su hogar, no sin antes recordarle lo dura que puede llegar a ser. Seguimos en Echadas Pa'lante con la historia de Claudia Quintero. A su llegada a Bogotá, Claudia se encontró con la peor cara de la capital del país, con la cara de la indiferencia y del abandono. Vivió con su pequeña hija en alojamientos para personas sin hogar y se encontró de frente con mujeres víctimas de violencia de género y de explotación sexual. Este encuentro brutal marcó un antes y un después en su vida y la convertiría poco tiempo después en una activista incansable en contra de la explotación humana. Vamos a conocer este capítulo en la vida de Claudia y también la creación de la corporación Anne Frank, una organización de sobrevivientes. En medio de su desplazamiento, Claudia llega a Altos de Casucá. Allí conoce a otras mujeres desplazadas y al compañero que desde ese momento hace parte de su vida. Para ese entonces ella ya tenía 2 hijos. Recuerda que para ese entonces no había ley de víctimas y el país pasaba por uno de los peores episodios de violencia. En Casucá nos unimos con otras mujeres, pero yo hacía un activismo con odio, o sea, yo tenía mucha rabia. Yo me tomé la oficina de víctimas ahí en el edificio Avianca, me vetaron, rompimos las oficinas de víctimas, o sea, era un activismo violento. Que si bien, claro, pero ¿por qué? Porque era una persona que le habían quitado todo, que tenía mucha rabia y mucho dolor, y esa no era la forma, ya, yo hoy lo entiendo, no era la forma de poder defender a otros. Fue justamente en ese momento cuando decidió cambiar. Y ahí fue donde yo me acerqué, digamos, como a la unidad de víctimas y dije, necesito ayuda. Comenzó un proceso de confrontación de miedos que en poco tiempo sanó sus heridas y así es como comienza el proyecto que después se convirtió en la corporación Anne Frank. ¿Cómo escogieron el nombre? Porque ellas dijeron que había una niña que había sido víctima en la Segunda Guerra Mundial y que ellas eran víctimas y que querían un símbolo. Y porque teníamos un voluntario también que nos ayudaba en Casucá, un holandés, entonces fue como toda una historia bonita y ahí tomamos ese símbolo.
Llegaron a ser 30 mujeres activistas en Casucá, formadas para trabajar por los derechos humanos. Fue difícil porque siempre, digamos, cuando haces algo que molesta a ciertos sectores, entonces amenazan. Sí. Ahí vinieron unas amenazas, entonces yo noté como que eso me hacía daño. Por eso decide ir a Argentina. En una travesía junto con su pareja y sus hijos, atraviesan el continente por tierra. Presentamos nuestro caso allá al gobierno, inmediatamente nos dieron refugio, o sea, al ver todo dijeron, no, ustedes necesitan. Durante los 4 años que vivió en Argentina, Claudia aprendió sobre solidaridad, derechos humanos y multimedia. Se especializó también en trata de personas. Pero en el año 2014, la expectativa de un proceso de paz en nuestro país la hace regresar. Volví con vida, pero también volví con nuevos sueños y con nuevas ilusiones, con ganas de perdonar, con ganas de perdonar a mi país, porque todo ese odio que yo había tenido antes era porque yo decía, este país, y no, y mira que es un inmenso amor por Colombia me entró, pero una cosa loca. Una vez se reubica en la ciudad, decide trabajar en su especialidad, la trata de personas. Es como que la vida es la misma que te va formando. Yo no puedo hoy hablar de trata, no puedo hablar de prostitución si no lo conociera realmente el tema. Y en el Bronx comienza su trabajo activo con el tema de explotación humana. Hay una niña que se desaparece y su mamá me llega una carta escrita a mano. Yo lloré el día que recibí esa carta porque era que no había podido yo atender a la señora por tantas cosas que uno se mete. Entonces ella me dejó escrito, un manuscrito, cómo le captan a su hija y cómo la vendieron en el Bronx por una plata que una mujer debía allí de droga. Yo no lo podía creer. O sea, en mi país, al frente de las entidades del gobierno está sucediendo esto. La señora tuvo que pagar una extorsión para sacar a la niña del Bronx, pero cuando a la niña se la entregan, o sea, es un desastre. La volvieron una nada a esa niña. Pesaba 37 kilos. Esta historia se convirtió en el primer caso documentado de trata de personas en el país y es así como Claudia y su corporación comienzan a trabajar para apoyar a las víctimas de este flagelo. El día de la conmemoración de la trata de personas, Claudia recibe un reconocimiento por parte del Ministerio del Interior. Y allí, en medio de un discurso, Claudia hace entrega de toda su investigación y sus informes a las autoridades correspondientes. Cuando dije mi discurso, dije, mire, aquí no hablen de trata, ustedes cuando pasan por el centro, yo veo toda la trata, ahí están picando gente, ahí están explotando niñas, y todo el mundo era como, esta vieja se zafó acá. Entonces le entrego el informe al ministro, le digo, mire, le entrego esto, usted verá si hace algo. ¿A qué ministro, Claudia? Al ministro Cristo. Una vez el informe es conocido por las autoridades, a Claudia la vuelven a amenazar. Me reuní con un hombre del Bronx. Sí. Que, ¿Un jefe? Sí, pero era muy bien vestido y todo, y me reuní aquí al frente de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía. Me reuní con él y me dijo, pero deje de hacer tanta prensa, mire que nosotros la verdad no queremos matarla, o sea, es como algo así. Meses después vino el operativo. Es cuando viene el momento donde el país se da cuenta que nunca mentimos. Hay incluso algunas fotos en medios de comunicación donde yo digo, hay 200 niñas esclavizadas en el Bronx, y luego fotos de se rescataron 200 niñas en el Bronx. ¿Cómo vivían esas niñas? Todo inhumano. O sea, realmente era un centro de tortura, ponerlas a asesinar gente, a una la pusieron a picar a una persona. Una dice que sintió que durmió como 3 días y que cuando se despertó su compañera, su amiguita, estaba muerta al lado de ella. O sea, cosas que si uno analiza dice, esto es como una película de terror, ¿no? Sí. Pero realmente sucedían ahí. Lo peor era cómo nosotros éramos indolentes. Y digo nosotros porque toda la sociedad, es verdad, o sea, éramos indolentes ante esta situación. El día del operativo, Claudia durmió tranquila. Sentía que había hecho al fin algo por su país. La corporación Anne Frank es una organización de base y de carácter nacional fundada por mujeres víctimas del conflicto armado que trabaja por los derechos humanos y la construcción de paz. Yo llego a Anne Frank por redes sociales porque a mí casi me intentan atrapar para ser víctima de trata o una posibilidad. Trabajamos una cultura de paz, no solo con trata de personas, sino con todos los que pueden ser víctimas. Y cómo abordamos el tema de paz, cómo contribuimos a la cultura de paz. Nos dimos cuenta que por medio del deporte
en específico el fútbol. Era muy fácil llegarle a las comunidades más vulnerables y darles a conocer sobre todo este flagelo que se está viviendo. Y gracias a Dios y a mi labor hemos evitado que muchos niños, jóvenes y adolescentes caigan en la red de estas mafias que están acabando con la ilusión y con los sueños de muchos niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país. La corporación continuará promoviendo la defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y mujeres trans. Claro, sin excluir proyectos o acciones para defender otras poblaciones vulnerables. Angela Davis, filósofa afroamericana, progresista, revolucionaria, es el ícono de nuestra protagonista. Esta mujer se introdujo en el estudio del socialismo en uno de los capítulos más violentos y más racistas de la historia de los Estados Unidos. El asesinato de 4 de sus amigas marcó decisivamente su vida y la encaminó hacia la lucha contra el segregacionismo. Angela Davis, una mujer con una causa diferente, pero sin duda otra echada para adelante. Angela Davis nació en Alabama, Estados Unidos, en 1944. Hija de padres activistas a favor de los derechos civiles de la población afroamericana, se interesó desde su adolescencia en la corriente socialista de la política. Sus estudios de bachillerato en un instituto privado en Nueva York le ayudaron a formarse críticamente en los estudios y la militancia del marxismo. Luchadora feroz y activista comprometida por la igualdad y los derechos que le eran negados a la población negra, Angela se convirtió en una figura muy visible dentro y fuera de su país natal. Fue una importante militante del Partido Comunista de los Estados Unidos, lo que le costó la expulsión de la Universidad de California, donde trabajaba como catedrática de filosofía. En 2006 fue galardonada con el premio Thomas Merlon en reconocimiento de su lucha mundial a favor de la justicia. En el siguiente post conoceremos un poco más sobre el delito de trata de personas, una práctica inhumana de la que no existen cifras cabales, lo que dificulta que este flagelo sea adecuadamente combatido. La trata de personas, llamado también la esclavitud moderna, es un delito que explota a hombres, mujeres y niños con diferentes propósitos, que incluyen el trabajo forzoso y el sexo. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. En esa cifra se incluye también a las víctimas de trata para la explotación laboral y sexual. Todos los países alrededor del mundo están afectados por la trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente un 30% de las víctimas de la trata son niños y un 70% son mujeres y niñas. ¿Pero qué pasa en Colombia? Nuestro país ha sido identificado por la ONU como un territorio de origen de víctimas de este delito. Y según información del Ministerio del Interior, las principales finalidades de explotación en el territorio nacional en 2015 fueron explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad ajena y matrimonio servil. También en ese año fueron registradas oficialmente 73 víctimas de trata, que en su mayoría salieron de departamentos como Atlántico, Magdalena y Cesar, y tuvieron como destinos nacionales los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. Pero muchas de las personas víctimas de este delito terminan haciendo largos viajes al exterior a destinos como China, Chile y Emiratos Árabes. Este delito es un verdadero desafío transnacional y es imperativa la necesidad de invertir más recursos para identificar y asistir a las víctimas, pero también un esfuerzo mayor en aras de mejorar las acciones penales para castigarlo. Salimos a la calle a preguntarles a los bogotanos en qué situaciones creen que se da la trata de personas o explotación humana. Esto fue lo que nos dijeron. Creo que la trata de personas se da por la falta de seguridad del mismo gobierno
la protección y también un tema de mucha confianza de las personas en cualquier tipo de negocio. Pues hasta lo que yo he tenido entendido es personas que en un momento dado las llaman, las convocan, diciendo a las mujeres sobre todo, o en este momento a los hombres también, diciéndole y proponiéndole unos cuestiones de trabajo. Y de ahí pues los engañan, los llevan y pues empiezan a someterlos en la trata de personas en el exterior más que todo, ¿no? Cuando hay como vulnerabilidad de la gente, ¿sí? Se aprovechan de los bajos recursos de las personas, de la desinformación, sí, que muchas veces también son personas que no tienen un nivel educativo adecuado. La trata de personas se presenta a nivel local, cuando vienen niñas de otras regiones y las explotan en sectores de tolerancia de la ciudad, cuando las obligan a trabajar en condiciones miserables, cuando no les pagan ningún dinero por el trabajo que realizan o cuando las exponen sexualmente en zonas peligrosas de las ciudades con malos tratos. Por, no sé, dificultades económicas puede ser una, o la necesidad de salir adelante o emprender algo, el dinero. De pronto falta de comunicación familiar, falta de, no sé si, más que todo es como la comunicación familiar, de que los padres estén pendientes de sus hijos desde pequeños. Yo pienso que hay mucha gente que está mal económicamente y pues buscan de pronto estos medios para poder subsistir. Yo creo que eso es a nivel mundial, sí, porque en realidad claro que aquí en Colombia se presta mucho que se lo llevan para otros países con el fin de engañándola que van para un trabajo y vamos a ver que van a hacer ese oficio de trata de blanca. Gracias, Claudia, por demostrarnos que sí es posible lograr lo que nos proponemos, aun cuando todo parece estar en contra nuestra.